Bueno, doctores, doctoras, ahora vamos a hablar de los fármacos adrenérgicos beta. Vamos a hablar de los dos betas, o sea, vamos a hablar por un lado del beta uno y por otro lado del beta 2, pero vamos a hablar de los dos juntos por una sencilla razón. Se ha podido demostrar que por la similitud que tienen ambos receptores, aunque el fármaco sea selectivo de beta uno, es decir, que solamente debería actuar sobre beta uno, o aunque el fármaco sea selectivo beta 2, o sea, solo debería actuar con el beta 2, se ha podido demostrar que a dosis elevadas, todos los fármacos betas, sean estos agonistas o sean antagonistas, todos los fármacos betas sean agonistas o sean antagonistas, pierden selectividad. Entonces es muy necesario que veamos los dos juntos para que podamos entender cómo funcionan estos receptores beta. ¿Está bien? Ahora bien, por un lado, bueno, aquí ya me estuve adelantando, entonces hice este pequeño cuadro precisamente para que podamos entender. Por un lado, tenemos a los beta uno, sus principales ubicaciones, y por el otro lado los beta 2 y sus principales ubicaciones. Ahora vamos a empezar. El beta uno, el beta uno va a tener ubicación fundamentalmente a nivel cardíaco, pero no es la única ubicación, también hay en las células del aparato yuxtaglomerular, ¿ya? Y también están en las células beta del páncreas. ¿Qué quiere decir esto? El fármaco que actúe como agonista beta uno a nivel cardíaco va a producir, y ya hemos hablado de esto, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la fuerza de contracción del miocardio, un aumento en la conductividad eléctrica del corazón. Esto va a producir un aumento del gasto cardíaco y eso produce aumento de la presión arterial. ¿Está bien? Bien. ¿Qué va a pasar con el aparato yuxtaglomerular? Bueno, en el aparato yuxtaglomerular el agonista aumenta la producción de renina. ¿Qué quiere decir esto? El aparato yuxtaglomerular empieza a producir renina y el aumento de la renina va a activar a un sistema llamado sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y si se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que vamos a tener es retención de sodio. Y si se retiene sodio, aumenta la presión arterial. Lo que retiene sodio retiene agua. Y todo lo que retiene sodio y retiene agua aumenta la presión arterial. ¿Está bien? Luego tenemos las células beta del páncreas. La estimulación agonista de las células beta del páncreas lo que hace es aumentar la producción de insulina. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta la producción de insulina, la tendencia va a ser a producir hipoglicemia. Hipoglicemia, disminuye las concentraciones de azúcar. ¿Qué van a hacer los antagonistas? Bueno, a nivel cardíaco, el antagonista ¿qué hace? Bueno, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción del miocardio, disminuye la conductividad eléctrica del corazón. Esto va a disminuir el gasto cardíaco y esto también va a disminuir la presión arterial. Primer detalle importante. ¿Qué va a producir el antagonista a nivel de las células del aparato yuxtaglomerular? No van a bajar la presión, no porque disminuya la producción de renina, simplemente no le afecta. O sea, no va a alterar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Está bien? En las células beta del páncreas, este fármaco aumenta los niveles de insulina y produce, o estos receptores aumentan la producción de insulina y producen hipoglicemia. El que le des un antagonista no quiere decir que vas a tener hiperglicemia, en realidad no va a pasar nada. ¿Está bien? Bien. Ahora veamos el otro lado. ¿Ya? Los beta 2 tienen más ubicaciones, muchas más ubicaciones. Vas a tener que estar a nivel pulmonar, en las terminaciones motoras somáticas, es decir, en el músculo estriado esquelético, está en el músculo liso vascular, central, periférico, está en el músculo liso uterino, está en el hígado. ¿Está bien?
Esas son las ubicaciones. Ojo, ubicación, ubicación. ¿Qué va a producir el agonista? El agonista lo que va a hacer es producir, el agonista lo que va a hacer es producir broncodilatación. Broncodilatación. ¿Qué va a producir en la terminación motora somática? O sea, si estimulas un músculo, lo primero que vas a notar que va a haber temblor. Temblor muscular. Esto aparece fundamentalmente a nivel de las manos. Uno de los primeros síntomas de intoxicación por un fármaco agonista beta 2 es que va a empezar a temblar, tiemblan las manos, temblor fino en las manos. ¿Qué va a pasar en el músculo lisovascular? Eso lo voy a dejar para el final, luego les voy a explicar. ¿Qué va a producirse a nivel del músculo liso uterino? Bueno, va a producir relajación del músculo liso uterino. ¿Y qué va a producir en el hígado? ¿Qué va a pasar en el hígado? Bueno, este fármaco estimula la glucogenólisis. Aquí te lo voy a anotar. Glucogenólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que si estimula la glucogenólisis, vas a tener mayor cantidad de glucosa. ¿Está bien? Mayor cantidad de glucosa. Ahora, ¿qué va a producir el antagonista? ¿Ya? Si es a nivel pulmonar, el antagonista va a producir broncoconstricción. Broncoconstricción. No se va a producir, no es que se va a producir rigidez o relajación si es que va a usar un antagonista en la terminación motora somática, simplemente no se produce nada. Esta parte necesito que me entiendan muy bien, así que vamos a cambiar de color, vamos a usar otro color, ¿ya? A nivel del músculo lisovascular central, ¿ya? El antagonista a nivel periférico central, periférico. El antagonista va a producir vasoconstricción. ¿Está bien? Vasoconstricción. Periférico. Antagonista. Periférico. Antagonista. Si este es vasoconstricción, esto tiene que ser vasodilatación. O sea, vasoconstricción periférica, vasodilatación central. Entonces, los contrarios acá. Este va a ser vasoconstricción. Este va a ser vasodilatación. Sí, al rato suena un poco confuso, por eso lo dejo siempre para el final, cuando llegamos a esta parte. Lo que tienes que recordar es lo siguiente. El antagonista va a producir vasoconstricción a nivel periférico. Yo me acuerdo de ese detalle y digo, si esta es vasoconstricción, esta va a ser vasodilatación. Y luego para el agonista solamente veo los inversos, ¿no? Si esta es vasodilatación, aquí va a ser vasoconstricción. Y si esta es vasoconstricción, aquí va a ser vasodilatación. Es la forma como yo lo recuerdo más rápida. Luego en el músculo liso uterino, no es que va a producir, estos fármacos van a producir contracción, ¿ya? Del músculo liso uterino. Y en el hígado no va a producir nada. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué es importante que veamos este panorama? ¿Por qué? Porque hemos dicho que los fármacos, estos fármacos a dosis elevadas van a perder selectividad. Entonces, tú tienes que aprender a ver agonista. Este es un agonista. ¿Ya? Y asociar el agonista con el agonista.
Agonistas con agonistas. A ver. Agonista con agonista. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a utilizar el fármaco para producir broncodilatación, porque tienes un paciente con asma. Pero ¿cuáles van a ser sus efectos adversos? Primero va a tener temblor. Luego va a tener vasoconstricción central, entonces puede elevar ligeramente la presión arterial. Vasodilatación periférica, no lo vamos a ver como algo complicado porque las manitos no cambian la temperatura. Van a producir relajación del músculo lisouterino. Nadie se va a quejar. Los hombres no tienen útero y las damas de relajación del músculo lisouterino tampoco es no es algo complicado. Glucogenólisis, aumenta la glucosa. Pero a la par de eso vas a tener aumento en la insulina. Entonces, este aumento de la insulina con el aumento de la glucosa se compensa. Pero va a haber aumento de la renina. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aumenta la presión arterial. Y de paso el fármaco aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción del miocardio, aumenta la conductividad eléctrica del corazón, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial. Entonces es normal que el paciente que está recibiendo fármaco para el asma a dosis elevadas te aumenta la presión arterial y tiene palpitaciones. ¿Está bien? Es por eso que necesitas asociar los dos, agonistas con agonistas. Entonces, si se van a unir agonistas con agonistas, es lógico que pensar que vamos a unir antagonistas, ¿no?, con antagonistas. ¿Está bien? Entonces tú estás usando un fármaco antagonista beta 1 para un paciente que tiene hipertensión arterial. ¿Y por qué estás usando? Porque estos fármacos disminuyen la fuerza, la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción miocardio, disminuyen la conductividad eléctrica del corazón, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial. Pero, ¿cuáles van a ser sus efectos adversos? Sigamos la flecha. Aquí está. Va a producir contracción del músculo lisouterino. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mujer está embarazada y le das estos fármacos, vas a producir una de dos. Si es antes de las 20 semanas de gestación, amenaza de aborto o incluso aborto. Y si es después de las 20 semanas de gestación, vas a producir amenaza de parto prematuro o parto pretérmino o directamente vas a tener el parto prematuro o parto pretérmino, ya no la amenaza. Vas a tener además de eso de que el paciente va a tener vasoconstricción periférica, entonces las manitos van a ser frías, azules. Esto es muy importante porque esta vasoconstricción periférica se conoce como síndrome de Raynaud, ¿ya? La vasodilatación central disminuye más la presión arterial, entonces no es ningún problema. Pero ¿qué van a tener? Van a tener broncoconstricción. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener la broncoconstricción, estos fármacos no deberían usarse en el paciente con asma, EPOC, neumoconiosis o cualquier otro tipo de patología restrictiva. ¿Está entendido? Entonces, aprende a asociar antagonistas, ¿ya?, con antagonistas. Y aprende a asociar agonistas con agonistas. Uno puede ser el efecto que tú deseas y el otro, ¿ya?, pueden ser los efectos adversos. ¿Está bien? Es muy importante que estudies el cuadro. Ahora bien, en algún momento se ha planteado que estos fármacos pueden ser usados también como fármacos para inhibir la contracción uterina. ¿Qué quiere decir esto? Pues estamos hablando de los agonistas beta 2, fármacos que van a producir relajación del músculo lisouterino para el tratamiento de la amenaza de parto prematuro o tratamiento de la amenaza de aborto. Actualmente tenemos fármacos mejores, pero este también es una acción que puedes tener. Ahora, si vas a utilizar para relajar el músculo lisouterino, ¿qué vas a tener como efecto adverso? Los pacientes van a tener temblor muscular, vasoconstricción central, vasodilatación periférica. Clínicamente no va a ser algo muy objetivo. Va a tener broncodilatación, entonces oxigena mejor. Ningún paciente se queja por tener un poco más de aire.
¿Cuál es el problema? Que estos fármacos van a producir también aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, lo que significa que el paciente va a venir con palpitaciones. ¿Está bien? Bueno, esto es lo que hemos avanzado para hasta el día de hoy y espero les sea de utilidad. Vamos a seguir subiendo más material. Gracias por tu atención.